y voy a compartir. Por favor, me indican en el momento que vean mi cuaderno. Listo, profe. Ok, vamos a ver, chicos. La semana pasada ya hemos estado dedicando el tiempo a la sección de electroquímica, todo lo que es el balanceo, las características, las definiciones de oxidación y reducción, ganar, perder electrones. Vimos una celda ya dibujada, la última clase, una celda galvánica o voltaica, que decíamos que era una celda en la cual la reacción es espontánea, es decir, solamente la coloco, el puente salino, el voltímetro o una bombilla o algún ah, alguna parte que me permita determinar si se están moviendo los electrones, pero este movimiento se da de manera espontánea, o sea, un delta G negativo. La reacción va a producirme electricidad. Pero ¿se acuerdan que el esquema de la celda galvánica que hicimos la clase pasada, que era con el cobre y el zinc, si ustedes lo buscan en sus cuadernos, eso nos daba una reacción que se daba de manera espontánea y que debía producir electricidad? ¿Por qué poníamos uno en el cátodo y otro en el ánodo? Recuerden que el ánodo negativo, cátodo positivo. La reacción va a los electrones del ánodo hacia el cátodo en una celda galvánica, ¿correcto? Vamos a revisar hoy el porqué de estas reacciones, ¿ok? Vamos a primero a ampliar un poquito más para que veamos algunos detalles con respecto a por qué se elige una cierta disolución y un cierto electrodo en el cátodo y otra en el ánodo. Entonces continuamos con la sección de electroquímica. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa distinta a las que hemos estado haciendo. En las últimas clases aprendimos a hacer el balanceo de reacciones red. Yo les daba a ustedes la ecuación esqueleto y ustedes tenían que darme la ecuación balanceada final después de hacer todos los pasos de un balanceo, ya sea ácido o básico. Veamos esta reacción que voy a colocar aquí, que es muy común. El dicromato, 7, 2 menos, más 14H más, significa que esta reacción es en medio ácido, más 6 yoduros, perdón, me van a dar 2 cromos, 3 más 3 yodos, más 7 aguas. ¿Ok? Tenemos esa reacción. ¿Ok? Y vean lo que dice el ejercicio. Dice que, voy a hacer aquí un dibujo rápido, que se tienen dos disoluciones acuosas. ¿Ok? Voy a ponerlas aquí, digamos 2 botellitas. Vamos a hacerla un poco diferente, un poco más amplia. Ok, esperen para ver, porque tengo aquí un problemita. Ajá. Listo. Se tienen dos disoluciones acuosas y dice, una tiene dicromato de potasio, esta tiene K2, Cr2O7, voy a poner al otro lado para que se vea mejor. Una tiene K2, Cr2O7, o sea, dicromato de potasio, y tiene ácido sulfúrico. ¿Ok? La otra tiene yoduro de potasio. ¿Ok? Ahí tenemos esas dos disoluciones. Ambas están en recipientes distintos. ¿Ok? Entonces esos dos beakers. Se coloca un puente salino. ¿Ok? Se coloca un puente salino. Voy a hacer aquí el dibujo aproximado para hacer un más pseudo puente salino. Más o menos así. Y
Más o menos. Ok. Tenemos ahí el puente salino. Se suspende un conductor metálico que no reacciona con ninguna disolución. Voy a mover esta un poquito para abajo para que tengamos un poco más de espacio. Repito, se suspende eso se los estoy contando, nada más apunten lo que ustedes consideren más importante. 2 disoluciones, una de dicromato de potasio y ácido sulfúrico y otra de yoduro de potasio, ambas en recipientes separados. Se coloca un puente salino, se suspende un conductor metálico que no reacciona con ninguna disolución y los conductores se conectan a un voltímetro. Voy a colocar aquí, digamos, esos conductores. Digamos que los pongo aquí un tubito por acá, que es un conductor. Y por acá otro. Conductores metálicos dentro de las disoluciones. Se conectan a un voltímetro. Vamos a hacer aquí una cajita. Ah, perdón, me servía así. Una cajita por acá y aquí vienen los conductores. ¿Ok? Dice que la celda genera una corriente eléctrica. ¿Ok? Ahora vean las preguntas. Ocupo que me digan indicar la reacción del cátodo, la que ocurre en el cátodo, y la reacción del ánodo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ah, bueno, también indicar las reacciones de cátodo y ánodo, la dirección del movimiento de electrones, de dónde a dónde se mueven, la dirección del movimiento de electrones y los signos de los electrodos. Y los signos de los electrodos. Para este caso muy particular. ¿Ok? Entonces, vean la reacción. Ahora, vean qué interesante por una cuestión. Si ustedes ven la ecuación y comparan lo que están en las botellas, vean que tiene sentido porque la ecuación dice dicromato, ion, pero recuerden que no existen botellas de iones. Por eso se pone dicromato de potasio. Este potasio está nada más aquí para que sea la fuente del ion. Medio ácido, el ácido sulfúrico. Yoduro con el yoduro de potasio. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Alguien que me haga el favor que me diga, en esta ecuación que está aquí arriba, que ya está balanceada, esta no es esqueleto, esta es la final. Como que si yo les hubiera dicho a ustedes, chicos, ya yo la balanceé completamente y me dio esta. ¿Qué de lo que está aquí se está oxidando y qué se está reduciendo? A ver si me hacen el favor. ¿Qué se está oxidando y qué se está reduciendo? Profe, el cromo se reduce. ¿De cuánto a cuánto? Pasa de 12 más. No, jamás, imposible. Profe, pasa de 7 más a 3 más. No, De 6 más o 3 más. eso sí, de 6 más a 3 más. Eso quiere decir que nuestra reducción, voy a copiar así, nuestra reacción de reducción es el dicromato. Luis, lo que le faltó a usted fue dividir entre 2 porque ve que son 2 cromos para dar 2 cromos 3. Y entonces, chicos, ¿qué se está oxidando? El yodo. ¿De cuánto a cuánto? De menos a 0. Exactamente, de 1 menos
a 0. Entonces lo que tengo que poner es que esa oxidación va a ser, agarro tal cual como viene en la reacción, 6 yoduros y me da 3 yodos. Vean que lo que he hecho es la ecuación que está arriba, tomé las partes que se están oxidando y reduciendo, pero todavía necesito poner el resto, porque lo que voy a hacer es como el paso al revés de lo que hemos venido haciendo. Cuando estábamos haciendo el balanceo, ustedes siempre tenían 2 semirreacciones y luego las sumaban y les daba la final. Aquí lo que les doy es la final y que ustedes me den las 2 semirreacciones. Entonces, si se dan cuenta, ya puse el cromo, los 6 yoduros, los 3 yodos y los 2 cromos. ¿Dónde van a ir los 14H más y las 7 aguas? ¿Pueden ir en la segunda reacción? No, no tiene sentido ponerlas en la de oxidación porque ni siquiera hay oxígeno, no hay oxígenos en ninguna parte. En la primera sí. Es decir, esos 6 yodos, esos 14 hidrógenos son de la reacción de reducción. 14 hidrógenos y las 7 aguas. O sea, esos dos componentes, estas 7 aguas y estos 14H más, son de la reacción de reducción. Pero si ustedes ven esas reacciones que acabo de copiar, les falta algo para que sean las semirreacciones, les faltan los electrones. ¿Ok? Tengo que colocarle los electrones, como poner los electrones que me faltaban para que cancelara yo y me diera la de arriba. Vamos a ver. En la reducción se ganan electrones, quiere decir que van a la izquierda. ¿Ok? En la oxidación se pierden electrones, entonces van a la derecha. Vean que en la de oxidación está muy fácil, porque tengo 6 negativos, quiere decir que tengo que poner entonces 6 electrones a la derecha. Y entonces, si tengo que poner 6 a la derecha en uno, tienen que haber 6 a la izquierda en la otra. Si ustedes confirman en el momento que yo tengo esta de reducción y esta de oxidación y la sumo, me da la de arriba. ¿Ok? Ya tengo las dos reacciones, solamente que no le he dicho cátodo ni ánodo. ¿Cuál es la del cátodo? La de la reducción. Recuerdan que en el cátodo se da la reducción, vocal con vocal. Y en el ánodo se da la oxidación. ¿Ok? El ejercicio me decía que la reacción generaba una corriente eléctrica directamente. Entonces, en esta reacción dice la dirección del movimiento de electrones. Si lo pongo ya en el dibujito que yo hice, entonces mi cátodo, donde se da la reducción, ¿cuál botella es? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Vean las sustancias que están en la reacción de reducción. ¿Cuál botella, la de la izquierda o la de la derecha, es el cátodo? La de la derecha. Efectivamente, esta reacción de la derecha sería el cátodo. Y entonces la del yoduro de potasio es el ánodo. Y si ustedes recuerdan, dijimos el ánodo es negativo, el cátodo es positivo. Por lo tanto, las reacciones van de ánodo a cátodo, ¿verdad? Es decir, el movimiento de electrones va de la de yoduro de potasio, la voy a poner por aquí, para acá. Estas flechas que estoy haciendo sería el movimiento de electrones que tendríamos en nuestra reacción. ¿Ok? Ven este primer formato, entonces les doy la ecuación esqueleto, la ecuación balanceada final y les pido que me den la semirreacción de reducción, la semirreacción de oxidación y que me digan cuál es el ánodo, cuál es el cátodo, cuál es positivo, cuál es negativo.
Recuerden que necesita siempre haber un puente salino. Si no hay puente salino, la reacción no se lleva a cabo, no va a haber ese flujo de electrones que recuerden que se da de manera espontánea. Justo en el momento que ustedes meten estos dos conductores, estos dos palitos conectados con el cable, ya los electrones van a empezar a fluir. ¿Ok? ¿Preguntas? Entonces, vamos a algo muy importante. Si Profe, alguien va- perdón, Sí, perdón. dígame. Es que se me fue el internet y no vi el, o sea, el hidrógeno ¿Cuál pasa hidrógeno? La al, H más, sí. ajá, Porque, pasa a la de reducción. ¿Por qué? porque si te das cuenta, estos 14 hidrógenos y estas 7 aguas tienen que ir en la reacción de reducción porque cuando la hicimos, pusimos y nos dimos cuenta que era, y nos dimos cuenta que era el cromo, que eran estas dos las que se estaban reduciendo. Y si te das cuenta, cuando yo pongo el Cr2O7, ya tiene oxígenos. Por lo tanto, obligatoriamente el agua va a ir en esta dirección para balancear esos oxígenos. Y por tanto, si pongo aguas, pongo hidrógenos. Por tanto, esos hidrógenos también son de esa reacción, ¿me entiendes? ¿O no? Sí, profe, ya, ahora sí. O sea, es por ir viendo los elementos. En este caso es muy sencillo darse cuenta que es de la primera. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál podemos hacer ahorita? Si yo les doy estas dos semireacciones, voy a poner estas dos. Tenemos el zinc, se tienen estas semireacciones. ¿Ok? Una es el zinc, que se convierte en zinc 2 más 2 electrones. Y la otra es el ClO3 menos más 6H más 6 electrones para darme cloruro más 3 aguas. Vean esas dos semireacciones, chicos. Y la primera es, ¿cuál se efectúa en el cátodo? Voy a poner aquí la 1 o la 2. ¿Cuál se efectúa en el cátodo? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Cuál reacción se efectúa en el cátodo? ¿Y cuál reacción se efectúa en el ánodo? En el, perdón, Sí, sí, decime. en el cátodo sería la segunda, Efectiva. ¿Por qué? porque como los electrones están en los reactivos, Están ganando, digamos, efectivamente. entonces sería de reducción y Perfecto. Esa es la respuesta. Entonces tenemos el cátodo donde se da la reducción, es decir, se ganan electrones, es la segunda reacción. O sea, en la número 2 es la reacción que se estaría dando en el cátodo. En el ánodo, pues obviamente la reacción 1, que es donde se da la oxidación, porque vean que estamos pasando de 0 a 2 más. Es la oxidación, se pierden electrones y lo puedo ver porque los electrones están a la derecha de la reacción. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la reacción positiva? La del electrodo positivo, pues obviamente la del cátodo. Recuerden que el cátodo siempre positivo, el ánodo siempre negativo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué una reacción es en el cátodo y otra en el ánodo? ¿Por qué hemos estado poniendo eso? ¿Por qué esta del zinc de esa forma y la de abajo de la otra? ¿Por qué no al revés? ¿Ok? Ahora viene algo muy importante. Lo que se llaman los potenciales
de celda en condiciones estándar, ¿ok? Potenciales de celda. Potenciales de celda. ¿Ok? A esto les voy a conocer con el nombre de E-celda. Potenciales, una E y un subíndice que diga celda. O E sub C, nada más. ¿Ok? Vamos a ver. Si ustedes ven el dibujo que yo hice antes, por ejemplo, en este caso, tengo los electrones que van del ánodo al cátodo. El ánodo negativo, el cátodo positivo. ¿Ok? ¿Por qué se da ese movimiento? Porque los electrones, vamos a meternos un poquito de física, los electrones fluyen por una diferencia de potencial. Diferencia de potencial. ¿Ok? Y perdón, voy a cambiar aquí potencial por una diferencia de energía potencial. Por una diferencia de energía potencial. ¿Qué significa? Que si yo hiciera, voy a hacer una cosa que tal vez ustedes vieron en Química 1, no lo sé. Yo tuve, aquí voy a colocar una serie de, voy a hacer varios. Ya se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo. Más o menos así. Esos dibujitos que acabo de hacer, esas rayitas, son lo que se llaman los niveles de energía. Tal vez ustedes lo recuerden de Química 1. En esos espacios es donde están los electrones. ¿Ok? Aquí en el eje de las X, si lo vemos de las Y, si lo viéramos aquí, todo esto es la energía. ¿Ok? O sea, conforme yo aumente, hay más energía. Es decir, las rayitas de arriba tienen más energía que las de abajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Las de arriba, esas rayas son donde se acomodan todos los electrones del ánodo. ¿Ok? Y abajo está el cátodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando están los electrones en el ánodo, imagínense que yo voy a poner aquí un electrón y un electroncito. Ese electrón, y si ustedes recuerdan las clases de física que llevaron en el kinder, en el colegio, en la escuela, y estoy seguro que ahora en la universidad, la energía potencial tiene que ver como una montaña. Les ponen a uno el ejemplo en los libros de física. El electrón está más arriba de la montaña, entonces tiene demasiada energía potencial que va a poder liberar para que vaya de la montaña de la parte de arriba, de la cima de la montaña, hasta la base. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué los electrones siempre les decía que pasan del ánodo al cátodo? Porque si se dan cuenta, estos niveles están por encima que los del cátodo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ellos van a querer ir al cátodo, que tiene una energía más baja. Van a intentar fluir de un lugar a otro. Van a intentar pasar del ánodo, voy a ponerlo aquí, al cátodo. ¿Ok? Pero vean que para hacer eso, tienen que hacer ese brincote. Tienen que hacer todo este, voy a ponerlo por aquí, acá. Tienen que hacer toda esta diferencia que hay entre un lugar y otro. ¿Ok? Tienen que brincarse ese espacio entre los niveles de arriba y los niveles de abajo. ¿Ok? Eso es lo que se llama el potencial de la celda. ¿Ok? Entonces vamos a definir el potencial de la celda como la diferencia de potencial entre los dos electrodos de una celda voltaica. Entre los dos electrodos
de una celda voltaica. ¿Qué es lo que estoy poniendo ahí arriba? ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a medir yo esa diferencia de potencial? Vean que dice una diferencia de potencial. ¿Qué es diferencia de potencial? ¿Qué es el potencial? Es energía. Es esta energía que está aquí arriba, es esta energía que está aquí abajo. Esta diferencia, que vamos a ponerle podemos ponerle, vamos a ponerle aquí directamente, el potencial de la celda. Voy a ponerle a esto E celda. Ese es el potencial de la celda. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a medir yo? ¿En qué unidades se mide el potencial? Los que han llevado ya física o les gusta un poco la parte eléctrica saben que las diferencias de potencial las voy a medir en voltios. Un voltio o un volt. ¿Alguien sabe a qué es igual un volt? Chicos, ¿alguien me podría, si conoce la respuesta, un voltio? Cuando alguien, digamos, compra una bombilla o hace algún arreglo en una batería. Un voltio, la definición es un joule, voy a ponerlo, un joule por coulomb. Un joule por coulombio, ¿ok? Recuerden que el coulomb es la unidad de carga. O sea, los electrones tienen una unidad de carga. La carga que tiene el electrón ahí guardadita se mide en coulombs. Y ustedes ya saben que el joule es una unidad de energía. Entonces, cuando ustedes ven esta definición, un voltio es un julio sobre coulomb. ¿Qué quiere decir? Que es la energía para pasar un coulomb que está, por ejemplo, en este electrón rojo a el cátodo, para que brinque. Es esa energía que tiene el guardadita para pasar ese con un joule, mover un coulomb de carga. ¿Ok? Eso es al final. Por cierto, estas diferencias, chicos, es muy interesante porque muchos de ustedes que vayan a estudiar después el tema de baterías, no sé qué ingenierías ven eso, pero conforme más grande sea esta diferencia, si por ejemplo las líneas están muy arriba y las del ánodo, las del cátodo y las del ánodo están muy separadas, un compuesto que tenga esa característica es lo que usted conoce como un aislante. Los compuestos aislantes son los que tienen los niveles de energía muy, muy separados unos del otro. Si en cambio están muy pegados, y por ejemplo, voy a hacerlo aquí rápidamente, ustedes tuvieran todos estos niveles de energía y estos así, están tan pegados, tan cerquita, que un electrón fácilmente va a brincar del ánodo al cátodo y se va a dar tan rápido y tantos movimientos de electrones que entonces se genera una diferencia de energía. ¿Y qué puede pasar? Es tanta la energía de esto que puede haber un problema y estallar, un sobrevoltaje. Esto es lo que se llama un conductor, una sustancia que tenga esas líneas de energía muy cerca una de otras, es lo que conocemos como un conductor. Y las que la tengan en un punto medio es lo que se llama un semiconductor. ¿Ok? Lo van a ver los de materiales, los de computadores, los de computación y toda aquella persona interesada en no solamente comprar un aparato, sino entender en qué funciona. Nuevamente les recuerdo, estas lineecitas son imaginarias, las pongo para que nada más entendamos en nuestra cabeza que existen los famosos niveles de energía que ustedes recuerdan de Química 1, de las resoluciones de la ecuación de onda, de dónde están los electrones. Simplemente es que tienen más energía los lugares donde se van acomodando los electrones. ¿Ok? Por cierto, el potencial de celda, si la reacción es espontánea, voy a ponerlo aquí, si la reacción es espontánea, obviamente estamos hablando de una celda voltaica o galvánica, que eso ya dijimos la semana pasada,
el potencial de celda es siempre positivo. ¿Ok? Es una forma de determinar la espontaneidad, el potencial de la celda. Si es positivo, entonces mi reacción es espontánea. ¿Ok? Ahora, vean qué interesante. Estos potenciales, las distintas sustancias que existen, ya se determinaron los potenciales. Se llaman, para sacar esto, se llaman los potenciales estándar de celda. Potenciales estándar de celda, que simplemente es un E con un supercero celda. Cuando hablamos de ese cerito, de esa palabra estándar, ustedes recuerdan, condiciones estándar significa que los números que vamos a ir viendo siempre que vean ese cerito o la palabra estándar, significa que todo está 1 molar en productos y reactivos. Esa es la definición de propiedades estándar en productos y reactivos. Todos están 1 molar. Se da a una atmósfera de presión y a 298,15 Kelvin de temperatura. Es decir, esas son las características de una condición estándar. Cuando hablamos de algo estándar, siempre lo ponemos con ese cerito en ciencias, no solamente en química, también en física. Significa 1 molar, una atmósfera, 298,15. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la regla? Si ustedes ven, los electrones, cuando ven este dibujito, van del ánodo al cátodo, por la diferencia, ¿correcto? Brincan. O sea, el estado final es el cátodo y el inicial es el ánodo, porque es donde están inicialmente los electrones. Hay una regla, y esta sí la van a utilizar en lo que queda del semestre, que dice que el potencial estándar de celda, ven que la diferencia es cátodo menos ánodo, este es el final, el inicial. Sería el potencial, así lo vamos a poner, estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo. Que tiene sentido, si ustedes ven el dibujito, pues obviamente para sacar esa diferencia, de al cátodo le resto el ánodo. Esta es la formulita que nos va a permitir determinar el potencial estándar. Y ustedes se preguntarán, profe, pero ¿por qué estamos midiendo potencial estándar si usted decía que la reacción es el potencial de celda sin el cerito? Por una razón. Estas que vamos a sacar ahora se sacan de tablas. ¿Ok? Hay una serie de tablas que van a venir en el examen, que algunos ya las han estado haciendo, me imagino, en el laboratorio, los que están haciendo la actividad de fortalecimiento, en las cuales aparecen todos los valores o muchos valores de muchas reacciones redox. Y a partir de qué sacan esa tabla, ya la vamos a ver en un momento. Tiene que existir un valor para crear las tablas. ¿Ok? Necesitamos o se necesita una semireacción de referencia. Una semireacción de referencia. ¿Cuál es esa semireacción de referencia? Esta que voy a poner hasta aquí, chicos. 2 hidrógenos, H más 2 protones, más 2 electrones, me dan H más, H2. Esta reacción, chicos, se conoce, si ustedes en algún momento la ven en un examen, en un ejercicio, 2H más 2 electrones para dar hidrógeno,
esta reacción tiene un potencial estándar de reducción de 0. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué se llama potencial estándar de reducción? ¿Ok? Esto es una convención, se determinó así entre los químicos y los físicos, entre los electroquímicos, se tomó la decisión de que siempre los potenciales se ponen como potenciales de reducción, o sea, nunca van a encontrar un potencial estándar de oxidación, eso no existe. Siempre potenciales estándar de reducción. Cada vez que ustedes quieran poner un potencial eléctrico, esa diferencia de energía la van a tomar como una reducción, o sea, todas las reacciones que van a ver de ahora en adelante en las tablas se ponen como reducciones. Esta reacción, chicos, se conoce como el electrodo estándar de hidrógeno. Y se les da un valor de 0. Todo lo que esté, los demás números van a ser a partir de esta reacción. ¿Ok? Por ejemplo, voy a sacar una tabla para que la vean. Ya puse yo, por cierto, chicos, una tabla en el material de clase. Se llama potenciales estándar. Voy a poner esta, digamos. Bajar un poquito. Voy a ponerla en otra para que la vean mejor. Vean esta tabla. Si ustedes se dan cuenta, son todas, bueno, aquí solamente hay unas cuantas, una serie de semireacciones. Aquí solamente hay semireacciones, no finales. Pero vean que todas parten de la que acabo de comentar. Ahí está el 0. El electrodo, aquí está el electrodo estándar de hidrógeno. Esta es el electrodo estándar de hidrógeno. Y ven que a partir de ahí hay valores o positivos o negativos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Los números. Entre más, vea que todas, por cierto, las reacciones, voy a agarrar una, por ejemplo. Voy a agarrar, qué sé yo, esta que está aquí. Si ustedes ven, es bromo más 2 electrones para dar 2 bromuros. Vean que la reacción está pasando de 0 a 1 menos, se está reduciendo. Y tiene un potencial de 1, un potencial estándar de reducción de 1,087 voltios. ¿Ok? Vean que todas están escritas como reducciones. Tiene sentido que se llame potencial estándar de reducción y que estén escritas como reducción, es la lógica. Y voy a agarrar otra, qué sé yo, la del flúor. No, digamos esta del cerio. Cerio 4 más un electrón da cerio 3 más. Si ustedes se dan cuenta, se está reduciendo de 4 más a 3 más. Tiene un potencial estándar de reducción de 1,44. ¿Qué quiere decir estos números? Que, por ejemplo, estas dos reacciones que yo acabo de sacar, así como están escritas, chicos, así de una reducción, así es como se van a dar en la vida, en la calle, espontáneamente. O sea, el bromo siempre va a querer reducirse a bromuro, o el cerio 3 siempre va a querer reducirse, desde cerio 4 siempre va a querer reducirse a cerio 3, porque sus potenciales son positivos. Todas estas reacciones que están aquí con los números positivos, significa que se dan de esa manera, se van a reducir. Entre más grande el número, más es la reducción, o sea, entre el cerio 4 y el bromo 2, ¿cuál se va a reducir más? El cerio 4, porque tiene un potencial estándar de reducción más grande. Es decir, si yo comparara estos dos ejemplos que saqué así, el cerio 4 va a reducirse más rápido que el bromo. ¿Ok? ¿Y qué pasa con los números negativos? Por ejemplo, vean, voy a sacar, qué sé yo, esta de cadmio. Dice que cadmio 2 más
más 2 electrones da cadmio. Significa que está pasando de 2 más a 0. Pero el potencial estándar de reducción es igual a menos 0,4030 voltios. ¿Qué quiere decir? Vean que la reacción está escrita como una reducción de 2 más a 0, pero es negativa. Significa que esta reacción, así como está escrita como una reducción, no se va a dar. O se va a dar al... Sí, vamos a decir, no se va a dar, no va a ser la reducción. El cadmio no quiere reducirse de 2 a 0. Lo que verdaderamente está pasando es al revés. El cadmio 2 más no se quiere reducir a cadmio 0, sino que el cadmio 0, ponerlo aquí en otro color, el cadmio siempre va a querer convertirse a cadmio 2 más 2 electrones. Solamente que esta uno no la copia, la azul. Vean que en la del azul estamos oxidándolo de 0 a 2 más. Pero en las tablas aparece como una reducción. Las tablas siempre las van a ver como reducciones. Entonces ustedes llegan y dicen el cadmio 2 más 2 electrones para cadmio 0. Eso es una reducción. Potencial negativo. Ah, no. Esa reacción así como está no es como se va a dar. La espontánea es la opuesta. Es decir, el cadmio no quiere reducirse, el cadmio le gusta oxidarse. Ven, por ejemplo, aquí un caso particular, el zinc, lo voy a marcar aquí. ¿Se acuerdan que lo comentamos la clase pasada? El zinc, las láminas de zinc, por ejemplo, que tenemos en las casas, vean que el zinc tiene un potencial negativo. Significa que el zinc no quiere reducirse. El zinc no quiere pasar de zinc 2 más a zinc metálico. El zinc quiere oxidarse. ¿Ok? Importante, chicos, estos números nunca cambian. Pueden ustedes multiplicar la reacción, dividir la reacción, hacer lo que les plazca con las reacciones, que estos números no cambian nunca. Esto de darle vuelta a la reacción no se hace, solamente lo hago ahorita en esta azul para que ustedes entiendan la explicación. Siempre las reacciones las escriben como reducciones, ¿ok? Siempre las escriben como reducciones. Y el número nunca cambia, nunca le cambian el signo a un número. No, se mantiene tal cual está, aunque la reacción que venga sea al revés. Que aparezca esta cadmio 2 más, la buscan pero como una reducción. Pero el número nunca le cambian el signo. Preguntas. Eso es muy importante, por favor. No quisiera que llegaran al examen final y les fuera mal en esta parte, porque es una sección importante y además muy útil para la vida. ¿Ok? Preguntas, por favor, con respecto a los potenciales estándar de reducción. Profe, Sí, tal vez, no sé, digamos, a mí me quedó claro, pero tal vez verlo como aplicado a un ejercicio o algo que pueda vamos a ir dejar viendo. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, si yo tengo, voy a hacer ¿cuál podríamos hacer? A ver si tengo algún ejemplo. Aquí. Hagamos con el ejemplo de la reacción que vimos antes. Calcular el potencial estándar de celda para la siguiente, el potencial estándar para la celda voltaica siguiente. Es la que pusimos al inicio de la clase. Dicromato más 14 H más 6 ioduros para dar 2 cromos 3 más 3 yodos
más 7 aguas. Quiero que calculen el potencial estándar de celda de esa reacción. Pero esa reacción no puedo distinguir cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Entonces tengo que hacer lo mismo que hice al inicio de la clase. Voy a devolverme. Véanlas aquí. Voy a copiarlas tal cual. Aquí está la oxidación y la reducción. Pegar. Ok. Vean que es exactamente la misma. Simplemente la separé. ¿Ok? Estamos preguntando el potencial estándar. Es decir, en este dibujito, voy a poner otra vez, quiero ver qué número va a aparecer aquí en el voltímetro. Voy a copiar para que nos quede y voy a pegar. Voy a dejarla por aquí. ¿Ok? Ya sabemos que esta es la reducción y esta es la oxidación. Lo vimos al inicio de la clase. Cómo descomponer la final en dos. Ahora, chicos, les voy a pedir por favor que vayan un momento a los que puedan, por favor, a los potenciales estándar. Es que no sé si están. La tabla que les puse en materiales de clase, en el Teams, para que busquen estas dos reacciones, semi-reacciones, porque creo que esas no vienen aquí en las tablas. Vamos a ver. Cromo. Ah, sí. Bueno, hagámosla aquí. Vean. Y el otro, vamos a ver. Ah, sí. Vean la reacción, chicos. Igual esto, por favor, lo pueden. La tabla que les puse en el Teams es más grande que esta que acabo de copiar aquí. La que tienen en el Teams, en el material de clases, en los archivos, es mucho más grande que esta. Entonces, yo llego y digo, esta es mi reducción. O sea, el dicromato más da 2 cromos 3 más. Y está escrita como una reducción porque es como se da. Voy a ir a buscar en la tabla el potencial estándar de reducción. Voy a buscar y alguien que lo vea, por favor, esa reacción. Ahí la dejo para que me digan el valor. CR2O72 menos para dar cromo 3 en medio ácido. Voy a quitar colores para que no nos compliquemos. Profesor, aquí dice 1.36. Exactamente. Si ustedes la ven aquí, chicos, el valor está aquí. 1.30. Entonces, esa es mi potencial del cátodo. Vean que la reacción aquí la copié nada más diferente, pero es la misma. Cr2O7 más 14 hidrógenos más 6 electrones da 2 cromos más 7 aguas. Ahora, vean la otra. Potencial estándar de reducción de esta otra. Profe, Sí, una pregunta. sí. En la, en la fichita que usted nos puso en el material de clase, viene con 1.33. Ah, bueno, pequeñas Pero diferencias. Sí, no pasa sí, nada, tranquilo. no pasa nada. No, son pequeñas diferencias, digamos, en las referencias. Ahora, vean la otra. La de oxidación dice yoduro a yodo. La estoy copiando como una oxidación porque es lo que está pasando, pero no la voy a encontrar así en la tabla. En la tabla va a estar al revés. Y además, vean algo muy importante. Esta reacción segunda, yo la puedo simplificar. Es como si fuera así, ¿verdad? Busquen esa tabla, esta semi-reacción, pero al revés. Escrita como reducción, o sea, de yodo a yoduro. También está aquí en la tabla. Se las dejo para que la busquen. ¿De cuánto es, chicos? 0,0
53, 55. Exactamente, esto que está por acá. Vean que es yodo más 2 electrones para dar 2 yoduros. Es la misma, solamente que está simplificada. 0,5355 voltios. Entonces, ¿vieron lo que les decía? Que, por ejemplo, aquí está multiplicada por 2, pero el número se mantiene exactamente igual. O sea, la que viene en la tabla es yodo más 2 para dar 2 yodos. Es la mitad de estos números. Al número nunca le cambien el valor, nunca. Te los digo porque estoy seguro que alguno va a hacer la tontería de hacer eso. Por favor, no lo hagan. No se cambian estos números por nada del mundo. Entonces, ¿qué me pregunta el ejercicio? El potencial estándar de celda. Y tengo ya mi ecuación. Dice que el potencial de celda es el potencial estándar del cátodo menos el de reducción del ánodo. Entonces, hagámoslo. Potencial estándar de celda es igual a potencial estándar de reducción del cátodo menos potencial estándar de reducción del ánodo. ¿Cuál es el cátodo? El de arriba, 1,36 voltios menos 0,5355 voltios. Es decir, ¿quién me da esa respuesta? Potencial estándar de celda. Profe, da 0,8245. 0,82. 45 voltios. Gracias. Es decir, este numerito es el que uno esperaría que apareciera en el voltímetro que está ahí colocado. 0,8245 voltios. ¿Lo ven? Chicos, ¿me captan la idea de lo que estamos haciendo? Sí, profe. Y la reacción sería espontánea, entonces. Exactamente. Esta reacción, entonces, tal cual hice yo el dibujito al inicio de la clase. El movimiento de electrones va como tiene que ir de ánodo a cátodo de manera espontánea, generando un voltaje de 0,824 voltios, 8245. Todos los valores obtenidos a partir de las tablas. Siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. Vieron que entonces, hasta el momento, nuestra ecuación fundamental es esta. Cátodo menos ánodo, que viene del dibujito de las diferencias de potencial. Son siempre en condiciones estándar. Voy a borrar todo eso, chicos, para que me quede espacio acá. Simplemente espero que me hayan entendido la lógica de la lectura de estas tablas. Ahí. Ahí está el electrodo. Listo. Hagamos otro ejercicio para que vean. A esto, chicos, uno les dice potencial estándar de celda o también le dicen FEM, algunos ingenieros. La FEM es la fuerza electromotriz. ¿Ok? Por ejemplo, dice el ejercicio. Calcular la FEM estándar. Calcular la FEM estándar para la siguiente celda. Para la siguiente celda. Y la celda es, la ecuación, voy a ponerla aquí, 2 aluminios más 3 yodos para darme 2 aluminios 3 más 6 yoduros. ¿Ok? Ese ejercicio, lo primero que tengo que hacer es que ya me están dando la ecuación, pero final. Tengo que separarla en dos, chicos. Alguien que me diga aquí cuál es la reducción. Aquí la reducción y la oxidación. Con todo y electrones. Es decir, denme las dos semirreacciones. ¿Cuáles serían, chicos? ¿Qué se está oxidando y qué se está reduciendo?
La de reducción sería yodo más un electrón es igual a yoduro, ¿es? Bueno, primero, hacerlo más fácil. Yo te recomiendo, ya los distinguiste bien, o sea, pasas los 3 yodos. Ah, perdón, ¿esa es la de oxidación o la de reducción? ¿Qué me dijiste? La de reducción, Ah, muy bien, sí. Entonces pongo los 3 yodos con todo y el número de la ecuación final a 6 yoduros. Esa es la que me decías, ¿verdad? sí, esa, ¿La reducción qué es? ¿Ganar o perder electrones? ganar ¿Tiene que ir a la izquierda o a la derecha? a la izquierda. ¿Cuántos? 1. No, porque vea que hay 6. El 6 multiplica las Ah, cargas. Entonces serían ok, ¿cuántos? 3. No, si tengo 6 Ah, no. negativos a la derecha y no tengo nada a 6 la izquierda, positivos, ok, sí. ¿serían 6 cuántos? más 26. Exactamente. Ah, Pero ok. viste la lógica, tiene sentido, ¿verdad? Que sean 6. Sí, Yo te entiendo, es muy normal el error de la compañera de no haber visto el 6, porque uno a veces cree que el número, el coeficiente estequiométrico está ahí solito, pero recuerden que el coeficiente estequiométrico multiplica la carga. Entonces, aquí serían 6 electrones. Por favor, me estoy explicando, chicos, sí. Sí, profe. ¿Quién me dice, por favor, la de oxidación? ¿Cuál Profe, sería? Sí. otra cosa, creo que esa de reducción la podemos simplificar, ¿verdad? Se puede simplificar en el momento que la busques en la tabla. Ah, ok. En este caso no, porque es la que verdaderamente viene de mi celda. Luis, decime vos la de oxidación, ¿cuál sería? Serían 2 aluminios Ajá, que se y convierten en qué? en 2 aluminios 3 más. Muy bien. Y entonces, ¿cuántos electrones van a la derecha? A la derecha van 3 No, menos. no, porque además recuerde, vea que tiene ya hasta el comodín de ver la de reducción. Si en la de reducción estaban ganando 6 electrones, ¿cuánto va a perder la oxidación? 6 igual. Claro, porque recuerde que cuando yo sume estas dos reacciones, me da la de arriba. Y además recuerde, lo mismo que le acabo de decir a los demás, Luis, el 2 multiplica las cargas. 2 por 3 más son 6 cargas positivas. ¿Lo estás viendo, Luis? Sí, profe. Ok. Ahora bien, chicos, búsquenme estos valores en la tabla. Creo que aparecen aquí los dos. Sí. ¿Cuál es la de esta, chicos? La del yodo para dar yoduro. Voy a poner aquí potencial estándar de reducción y potencial estándar de reducción de esta. Recuerden, no las busquen exactamente igual. Yo sé que ustedes son muy cabezones y les encanta todo aprenderse de memoria. Tienen que buscarlas y probablemente en la tabla están simplificadas. Profe, esa no es la de 0,5355. ¿Cuál? Esa es la de reducción. Muy bien, claro. 0,5355. Perfecto. Solamente que está simplificada, lo que estábamos diciendo. Y alguien que me diga la del aluminio. profe, no veo bien, pero eso aquí dice menos 1.676. Exactamente, menos 1,676 voltios. Vean que esta, chicos, está al revés en la tabla. En la tabla aparece como de aluminio 3 a aluminio. Y es esta que aparece por aquí. Voy a marcarla aquí y la del yodo aquí. ¿Ok? Luego la van a poder ver con calma cuando practiquen o la ven también con las tablas que yo les di. Probablemente en las que yo les di, ya un compañero decía, aparecen algunas diferencias en cifras significativas, pero no se compliquen, no se preocupen. Entonces, ¿qué me queda? El potencial estándar de celda, entonces, es igual al potencial estándar de reducción del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánodo.
¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el cátodo, chicos? El de reducción. Ajá, muy bien. Entonces sería 0,5355 voltios menos, y vean que el menos este es de la fórmula. El del ánodo, paréntesis, menos 1,676 voltios. ¿Cuánto da este potencial de celda, chicos? 2.2115. 2,2115 voltios. ¿Quién me lo confirma, por favor? Sí da eso, profe. Perfecto. Vean que entonces este potencial, esta celda de aluminio y yodo, me da un potencial de 221. El que hicimos antes del dicromato en medio ácido me daba 0,82. Es decir, si tuviera que ser por energía, la celda de aluminio y yodo me da más energía que la de dicromato y yoduro. Esta me da solamente 0,82. Esta me da 2,20, o sea, 3 veces más, casi 4 veces más. ¿Ven la idea? Entonces, entre más alto el número, más esa reacción se va a dar como ella está escrita. ¿Ok? Voy a copiar un último ejemplo, chicos. Yo tengo estas dos reacciones. Voy a copiarlas aquí. Cadmio, consideren estas dos reacciones, estas dos semireacciones. El cadmio 2 más 2 electrones para dar cadmio, y el estaño 2 más 2 electrones para dar estaño. Creo que estas no aparecen. Ah, sí, están ahí en la tabla. Vean que están escritas, no es tan fácil como el problema que hicimos antes, que ya lo ponía yo como una reducción y una oxidación. Las dos están escritas como reducciones. Si ustedes tuvieran que llegar a su casa y tienen un pedazo de cadmio y un pedazo de estaño, o sea, estas dos reacciones, ¿cuál se va a dar en el cátodo y cuál se va a dar en el ánodo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Busquen los potenciales estándar de reducción de estas dos, chicos, y me los dictan. De cadmio 2 a cadmio y de estaño 2 a estaño. Profe, el del cadmio es menos 0.4030. Exactamente. Menos 0,4030 voltios. Menos 0,4030 voltios. ¿Y el del estaño 2 más estaño, chicos? Menos 0.136. Menos 0. A ver. No. Bueno, es como aparece en la que usted nos dejó, profe. Ah, bueno, muy bien. Menos 0.136. No importa. Aquí en la tabla viene como 0,14. Está igual. Ahora bien, vean esos dos valores, chicos. ¿Cuál se va a dar más espontáneamente? ¿Cuál es la más positiva? El dar estaño. Exactamente. Es decir, esta reacción, que es la que tiene el valor más positivo, va a ser la que se va a dar como una reducción. O sea, esta va a darse en el cátodo, porque el estaño 2 va a querer reducirse a estaño, y el cadmio va a ser el ánodo, porque vean que es la más negativa de todas. Entonces yo tendría que copiar, las reacciones van a ser diferentes. Si yo hago el cátodo, en el cátodo va a ir la de estaño 2 más estaño, y en el ánodo la de cadmio a cadmio 2 más. ¿Lo ven? Hagamos, por cierto, el potencial de esta celda. El potencial estándar de esta celda
sería potencial estándar de reducción del cátodo menos potencial estándar de reducción del ánodo, que sería la del cátodo menos 0,136 voltios, 0,14, igual, menos el del ánodo menos 0,4030. Chicos, ¿cuánto da eso? 0.67. ¿Punto qué? 267. 267 voltios. ¿Ok? Ven qué interesante. Así es como uno con tablas más grandes decide cómo hacer una reacción. Decide si, cómo hacer la batería en la casa para generar el bombillito, encender algo, escogiendo en las tablas cuál uno vende en condiciones estándar. Sí, sí. Compañera, te escucho. ¿Tienes algún problema de conectividad? ¿Me Porque puede cómo fue que la estoy escuchando, amiga. sí, es que mi internet está muy malo, perdón. ¿Cómo fue que llegó a la conclusión de que cuál era el cátodo y cuál era el ánodo? Porque acabábamos Es de que decir que en las tablas, entre más positivo sea el potencial estándar de reducción, la ecuación como está escrita en la tabla es como se va a dar. Si yo veo estos dos valores y busco los potenciales en la tabla, entre menos 0,4030 y menos 0,136, menos 0,136 es más positivo que menos 0,40. Por lo tanto, y de acuerdo a la definición, si el potencial estándar de reducción, o sea, los que están en la tabla, es más grande, la reacción va a ser una reducción y las reducciones se dan en el cátodo. Entonces, esta que tiene el valor más positivo es una reducción entre las dos. Y como es una reducción y la reducción se da en el cátodo, ese sería el cátodo y la otra por consiguiente sería el ánodo. Compañera, ¿te contesté o te vuelvo a explicar diferente? no, ya entendí, profe, gracias. Ok. Chicos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Esto nos va a llevar ahora al final. Estas tablas van a ser sumamente útiles. Profe, Por favor. si vieras que en laboratorio ya estamos haciendo la práctica de esto Sí. y digamos, por ejemplo, hay una en la que ellos nos ponen solo como los reactivos, pero digamos, ¿cómo deduce uno luego los productos? Esa es una muy buena pregunta. Tendrías que ver, digamos, en la teoría cuál sería el posible producto que se va a obtener dependiendo de esos reactivos. Por ejemplo, cuál sería el número a lo que va a oxidarse o a lo que va a reducirse particularmente en esas condiciones. Pero eso debería venir en la teoría, digamos, qué sé yo, que aparece estaño 2. Es muy probable que se convierta entonces en estaño metálico, pero prefiero no contestar cosas de laboratorio. Ok, profe, sí, pruebe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, con respecto a las tablas? Fuerzas electromotrices, diferencia entre un aislante, un semiconductor y un conductor. Bueno, en tal caso, momento, por favor. Voy a dejar aquí. Detengo la grabación.